ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos, y este irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son, se me fue esto para otro lado, excúsenme, no sé, se perdió. La palabra del Señor es viva y eficaz. Amén. Gloria al Señor. Para nosotros de verdad que es una bendición poder decir que los cielos cuentan la gloria de Dios. Todo lo que hemos visto aquí, todo lo que hemos visto hoy, ¿verdad? De cómo cambió el clima y la lluvia y se puso todo oscuro, es porque ciertamente los cielos cuentan la gloria de Dios. Amén. Así que damos gracias al Señor, vamos a orar al Señor para que nosotros presentemos todo lo que hemos de hacer en esta noche y para que de inmediato pasemos a la conferencia. Oramos. Amantísimo Señor, gracias por tu bendición sobre nuestras vidas. Gracias porque sabemos, oh Dios, que si estamos aquí es por tu maravillosa bondad sobre nosotros. Por eso gracias. Te rogamos exaltarte esta noche en medio nuestro. Que tú uses a nuestros hermanos para hablar de tus maravillas, para hablar a nuestro corazón, para decirnos a nosotros, Señor, que tu palabra está por encima de cualquier pensamiento humano y que podamos aprender para también nosotros edificarnos y bendecir a otros en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, de inmediato yo quiero llamar al hermano Boyd. ¿Y quién va a venir con él? Tú, Juan José. Jeremías. Dauri. I must practice my Spanish. Buenas noches. I'm so honored to be back here at the university. It was a year ago we were here and met the president here, Brother Franz, what's his name? Jamel. But I was honored to be able to sit in the director's office and sit in his office. And a strange thing happened when I was in his office. He said, we need creation in Spanish. I don't know if you know anything about Acts chapter 16. Acts chapter 16. There was a call from Macedonia to Apostle Paul to come to Philippi and help us. And I heard the call, the Macedonian call from this director. I was really moved, touched. I went out and made a phone call to Dr. J. Weil to find out if they had creation material in Spanish. I also called Mark Lowy at the Answers in Genesis. Answers in Genesis. Answers in Genesis ministry. But I went back to the States with the desire to be a blessing to this cause here. And I had others. We put together a video. It's on our website. creationevidenceexpo.org.
Creation evidenceexpo.org. And I would invite you to go to our homepage and play that little 5-minute video. And you'll hear the call of the need here in Dominican. The call for the need of creation in Y ustedes Spanish van a in Dominican. escuchar el llamado de la necesidad por creacionismo en español en República Dominicana. We raised a great offering last year for this Nosotros, cause. A great offering for this cause. noso- nosotros hicimos una gran ofrenda a este llamado, And we're going to work on it. We'll go back and continue to work on this process. que nosotros íbamos a volver y a continuar trabajando en este proceso. I have a heart for Dominican Republic. Él tiene un corazón para República Dominicana. This is my 5th time being here. Es su quinta vez estando aquí. I come on my own. We pay our way, Él ha pagado su propia estadía, pay for some meals. ha pagado su propia comida. We're here to be a blessing to this country. Ellos están aquí para hacer una bendición para este país. I want to see Dominican Republic stay Christian. Él quiere ver a República Dominicana permaneciendo siendo cristianos. On your flag, you have the Bible. En su bandera ustedes tienen la Biblia. You have the cross extended from that Bible. Ustedes tienen la cruz extendida en esa Biblia. At one time, America Y un tiempo en foundation América, was the Bible, y en un tiempo el fundamento de los Estados Unidos fue la Biblia. but we moved so far from it. Pero nos movimos muy lejos de ahí. But there's hope here in Dominican. Pero todavía hay esperanza en República Dominicana. I pray tonight that you doctors and pastors and whatever profession you're in, Yo oro esta noche que ustedes, doctores, profesores y cualquier profesión que esté aquí, listen to our presenter tonight, escuchen a nuestro presentador de esta noche and you'll see clearly the evidence of creation. y ustedes van a escuchar claramente la evidencia de creacionismo. God did it. Dios lo hizo. It wasn't evolution. No fue evolución. I wouldn't look this well if I came from a monkey to a man. No lo vería de esta forma si yo viniera de un mono. Amen. Amén. Amen. I came by the image of God, Yo vine de la imagen de Dios, His creation. su creación. Psalm 139 says, Samuel 31 dice, we are fearfully and wonderfully made. nosotros somos perfectamente, fielmente y maravillosamente creados. And that's Dios. And that's- Dios. Y eso es Dios. Practice my Spanish. Practicando su español. At this time, we bring to you our scientists, En este tiempo nosotros le traemos a nuestro científico, nuclear chemist, químico nuclear, professor. profesor. He's written a lot of textbooks, Ha escrito muchísimos libros de texto. Dr. J. Weil. Dr. J. Weil. Let's give him a great hand as he comes. Démosle un aplauso, por favor, a los que vienen. Thank you very much. Muchísimas gracias. It's very wonderful to be here. Es maravilloso estar aquí. I've enjoyed my time in your country. He disfrutado mi tiempo en su país. Unfortunately, I'm leaving tomorrow morning. Desafortunadamente me voy mañana en la mañana. So I'm really happy that this event didn't get canceled because of the weather. Lamento que se la canceló la otra. Estoy feliz que no se canceló por el clima. Now, I want to tell you before I start, Y quiero decirle antes de empezar. my very favorite thing to do, favorite thing to do, Mi cosa favorita de hacer is to answer questions. es responder preguntas. So, as I'm giving my talk to you, Así que yo les voy a dar mi conferencia. think of questions. Piensen las preguntas. They don't have to be related to what I'm talking No about. tienen que estar relacionadas a lo que yo voy a estar hablando. Anything about science and Christianity, Cualquier cosa que tenga que ver con ciencia o el cristianismo, creation, evolution, creación o evolución, I'll be happy to answer those questions. estaré feliz de responderle esas preguntas. But what I thought I would share with you today
Pero lo que he pensado compartir con ustedes esta noche is something that's actually very important to me. es algo que es bastante importante para mí. Because when I started learning about science, Porque cuando yo empecé a aprender acerca de la ciencia, I did not believe in God. yo no creía en Dios. So I was an atheist. Yo era un ateo. The more I learned about science, Mientras más he aprendido acerca de la ciencia, the more clear it became to me that this world must be created. más claro se hizo la idea de que este mundo debió ser creado. So science led me to the conclusion that there is a creator. Así que la ciencia me llevó a la conclusión de que hay un creador And so I wanted to know who this creator is. y yo quería saber quién era ese creador. So I decided to study the major religions. Así que yo decidí estudiar las religiones mayores. So I read the Quran, Así que yo la leí acerca de él, which is del Corán, Islamic scripture. que es la escritura del Islam. I read the Bhagavad Gita, Leí el Bhagavad Gita, which is Hindu scripture. que es la escritura hindú. I read some works from the East, Leí algunas obras del este and I read the Bible. y leí la Biblia. And as a scientist, Y como científico, I noticed one big difference between the Bible and those other books. yo noté una gran diferencia entre la Biblia y todos esos otros libros. The Bible had some incredible science in it. La Biblia tiene una ciencia increíble. And the science that I saw Y la ciencia que yo vi was not known when the Bible was written down. When the Bible was written down, this science wasn't known. no era conocida antes de ser escrita la Biblia. In fact, some of the science that's in the Bible De hecho, alguna de la ciencia que está en la Biblia has only been learned in the last few hundred years. se ha descubierto en los últimos años. And as a scientist trying to figure out who the creator is, Y como científico tratando de descubrir quién es el creador, that really impressed me. eso me impresionó. And I eventually came to believe the scriptures Y poco a poco vine a creer la escritura in part because of the science that I saw there. por toda la ciencia que vi en la Biblia. So let me give you an example of what I'm talking about. Déjeme darle un ejemplo de lo que yo estoy hablando. The cultures, the people around the Jewish people, Las culturas, la gente que estaba alrededor de los judíos, they had this idea that the earth had to be held up by something. ellos tenían la idea de que la tierra debía estar sostenida por algo. And this makes some sense, actually, Y eso hace algún sentido, because the earth feels really stable. porque si tú saltas bien estable así, It doesn't move much. no se mueve mucho. And when things are stable, Y cuando las cosas son estables, it's usually because they're held up by something. es porque están agarradas de algo. So this book here, Por ejemplo, este libro aquí it's not falling down no se está cayendo because it's held up by this. porque está sostenido por esto. So it makes sense that the earth needs to be held up. Así que hace sentido de que la tierra tenga que estar sostenida por algo. So the Greeks, for example, Por ejemplo, los griegos, thought that it looked like this, ellos lo veían como esto. that there was a titan Había como un titán holding up the world. sosteniendo al mundo. And most cultures had this idea. Y la mayoría de las culturas tenía esta idea. Some cultures thought it was held up by a turtle, Algunas culturas pensaban que estaba sostenida por una tortuga. but they all thought it was held up by something. They all thought it was held up by something. Lo que ellos sí sabían que estaba sostenida por algo. But the Jewish people never had this idea, Pero los judíos nunca tuvieron esta idea. because the Bible says something radically different. Porque la Biblia dice algo radicalmente diferente. In Job 26:7, En Job 26:7 dice, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. God hangs the earth on nothing. La tierra, Dios sostiene la tierra en nada. Now, scientifically, which one of these is correct? Ahora, científicamente, ¿cuál de estas dos ideas es correcta? The earth really is hung on nothing. La tierra realmente está colgada de nada. And science eventually figured this out.
eventualmente la ciencia descubrió esto, But the Bible knew it long beforehand. pero la Biblia lo sabía mucho antes de ser descubierto por la ciencia. Now, just as a side note, Ahora, solo como una cita, I want you to look at the shape of the earth here. yo quiero que ustedes miren la forma de la tierra en esa imagen. This statue Esta estatua was made in 200 BC, fue hecha 200 años antes de Cristo. 200 years before Christ. 200 años antes de Cristo. And the earth is shaped as a ball. Y la tierra fue formada en la forma de una bola redonda. Most school children La mayoría de niños en la edad escolar are taught that ancient people thought the earth was flat. se les enseña que las personas antiguas pensaban que la tierra era plana. That's a lie. Eso es una mentira. From earlier than 200 BC, Porque mucho antes del 200 antes de Cristo, people have known that the earth is round. People have known that the earth is round. la gente no sabía que ya era redonda. In fact, De hecho, in 200 BC, en el 200 antes de Cristo, one Greek individual un individuo griego, actually measured the distance around the earth. de hecho, él midió la circunferencia de la tierra. He took a stick Él tomó una vara and measured the length of its shadow in one place, y midió la sombra de la tierra en un lugar, walked about 700 kilometers due south, walked 700 kilometers south, caminó como 7 kilómetros, waited till the same day and same time the next year, como 700, 700 perdón, kilometers, 700 kilómetros, waited for the same time, the same day next year, esperó por el mismo día al próximo año measured the length of that stick shadow again, y midió con la misma vara la sombra de nuevo. and then used geometry to determine how far around the earth is. Y entonces usó la geometría para determinar And he was correct to within 1% of today's accepted value. 1%. 1%. Y él midió 1% de lo que hoy es la medida de la tierra. If you were taught that Columbus had trouble getting money for his voyage, Si usted le dicen que Colón tuvo dificultad para conseguir dinero para su viaje, because everyone thought the earth was flat, porque todo el mundo pensaba que la tierra era plana and everyone thought he would sail off the edge. y pensaban que tal vez al final se iban a ir por el borde, That is absolutely false. eso es absolutamente falso. No one believed that. Nadie creía eso. He had trouble getting money Él tuvo problemas para conseguir dinero because people knew how far around the earth was. porque la gente sabía que la distancia, qué tan lejos era dar la vuelta al mundo. And so they knew how far he would have to travel. They knew how far he would Ellos have to travel. sabían qué lejos tenía que ir para darle esa vuelta. And they thought no one could make a voyage Y that ellos long. pensaban que nadie podía hacer un viaje como ese. So not everything you learn in school is correct. Así que no todo lo que usted aprendió en la escuela es correcto. This idea that ancient people believed in a flat earth is simply an out-and-out lie. Esa idea de que la gente antigua pensaba que la tierra era plana es una gran mentira. Okay, let's get back to the Bible. Ok, volvamos a la Biblia. The Bible is the first book La Biblia es el primer libro to describe the hydrologic cycle. en describir el ciclo hidrológico. The hydrologic cycle explains El ciclo hidrológico explica how the earth recycles its water. cómo la tierra recicla el agua. In Job 36, 27 and 28, En Job 36, 27 al 28 dice, Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. so this verse is talking about how water evaporates, Así que este versículo está hablando acerca de cómo el agua se evapora, then forms clouds, forman nubes and then rains or snows. y entonces se precipitan. And in Ecclesiastes 1:7, Y en Eclesiastés capítulo 1 versículo 7 dice, los ríos todos van al mar y el mar no se llena,
al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. So the Bible's saying that all the rivers run into the sea. Así que la Biblia está diciendo que todos los ríos llegan al mar. And that's true. Y eso es verdad. Rivers either run into the sea Los ríos o van al mar or run into something else that runs into the sea. o van a otro que eventualmente va a llegar hasta el mar. So rivers keep putting water into the sea, Así que los ríos se mantienen poniendo agua en el mar, but the sea doesn't fill up pero el mar no se llena, because the water evaporates from the sea, porque el agua se evapora del mar, forms clouds. forman las nubes. Some of those clouds go over land Algunas de esas nubes van a la tierra and fill up the rivers. y llenan de nuevo los ríos. In other words, they go back to where they started. En otras palabras, ellos vuelven a donde iniciaron. Now, this is the water cycle. Ahora, esto es el ciclo del agua. And science figured this out in the 1600s, Y los científicos descubrieron esto para el año 1600, but the Bible's always had it. pero la Biblia siempre lo tuvo ahí. And sometimes the Bible Y a veces la Biblia says things about science dice cosas acerca de la ciencia that were against science at one time. que estuvieron en contra de la ciencia en un momento de la historia. So, for example, Job 28:25 says this. Por ejemplo, Job 28:25 dice, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. So, Job says that God gave weight to the wind. Job dice que Dios le dio peso al viento. For most of human history, En la mayor parte de la historia humana, science taught that air had no weight. los científicos pensaban que el aire no tenía peso. And this kind of makes sense. Y esto puede que haga sentido. Because after all, we're in air right now. We're in air. Nosotros estamos en aire ahora mismo And it doesn't feel heavy. y no se siente pesado. So, for most of human history, science thought air had no weight. Así que durante la mayor parte de la historia humana, la ciencia pensaba que el aire no tenía peso. But in 1640, Pero para el 1640, a man by the name of Evangelista Torricelli un hombre llamado Evangelista Torricelli was playing with mercury. estaba jugando con mercurio. And he noticed that different weather Y él notó la diferencia en el clima. would cause a column of mercury, tube of mercury, Usó una columna de mercurio to change height. para cambiar la altura. And that's, of course, what we call a barometer Y, today. y hoy en día a ese invento es lo que llamamos el barómetro. And he correctly reasoned Y él correctamente razonó that this is because different weather porque esto es porque en distintos climas brings in different amounts of air. trae una cantidad distinta de aire. And those different amounts of air weigh down the mercury differently. Y esa distinta cantidad de aire trae un peso diferente en el mercurio. So in 1640, Así que en el 1640, science finally figured out that air has weight. la ciencia vino a descubrir que el aire tiene peso, tiene masa. Now think about this for a minute. Ahora piensen esto por un momento. Let's suppose you were reading the Bible before 1640. Supóngase que usted estaba leyendo la Biblia antes del 1640. And let's suppose you knew science. Y suponga que usted sabía ciencia. You would read this verse Y usted lee este versículo that says God gave weight to the wind. que dice que Dios le dio medida peso al viento. But you would also know that science says wind has no weight. Y tú sabías que la ciencia dice que el viento no tiene peso. So you would say, here's a case where the Bible and science disagree. Y entonces usted va a llegar a la conclusión de que aquí hay un punto en que la ciencia y la Biblia están en desacuerdo. And you might be tempted to think Y tú puedes verte tentado a pensar that there's something wrong with the Bible. que hay algo equivocado con la Because Biblia. after all, science says exactly the opposite. Porque la ciencia dice exactamente lo opuesto de lo que está ahí en la But Biblia. in 1640, we realized why.
Pero en el 1640 nos dimos cuenta de The que Bible and science disagreed because science was wrong. la ciencia y la Biblia estaban en desacuerdo porque la ciencia estaba equivocada. And when science finally corrected itself, Y cuando la ciencia finalmente se corrigió a sí misma, it agreed with the Bible. entonces vino a estar de acuerdo con la Biblia. There are many examples of Hay this. muchísimos ejemplos de But esto. before I give you more, Pero antes de darle más, I want to show you what happens when you don't question the Bible. yo quiero mostrarle lo que pasa cuando tú no cuestionas la Biblia, When it comes to science. cuando viene a la ciencia. This man here, Este hombre aquí whoops, sorry, is Matthew Mowry. es Matthew Mowry, And he was part of the United States Navy. y él era parte de la Marina de los Estados Unidos. And his job was to make sure ships got to the right destination. Había leído estos versículos muchas veces anterior a esta. And he understood the main point. Y él entendía el principal punto. Man doesn't deserve the honor that God has given him. El hombre no merece el honor que Dios le ha estado dando. However, hearing it while his son read it Aún así, cuando él escuchó mientras su hijo leía el Salmo, made him notice something he had never noticed before. le hizo darse cuenta de algo que él nunca había notado anteriormente. The Bible says La Biblia dice there are pathways in the sea. que hay senderos en el mar. Now, he's a navigator. Y así que él es un navegante. If you're trying to get from one place to another, Si tú estás tratando de llegar de un lugar hasta otro, it'd be really useful to find a path. sería muy útil encontrar un sendero. Well, if he reasoned that if God says there are paths in the sea, Y él razonó de que si Dios dice que hay senderos en el mar, that he should put his ship on those paths él debería poner su atención en esos senderos. so they could travel better. Él debía poner sus barcos en esos senderos para que ellos naveguen mejor. Now, of course, you look at the ocean. If you look at the ocean, Si usted mira a los océanos, doesn't look like there are any pathways there. no parece que hay algún sendero en el mar. But Matthew Maury said the one who made the oceans Pero Matthew Maury dice, quien hizo al mar, said there are paths. dice que hay senderos en el mar. So he said, if I ever get better, Así que él dijo, si yo me recupero, I'll find those paths. yo voy a encontrar esos senderos. He did get better, Y él se mejoró and he did find those paths. y descubrió esos. A este punto, I can either go straight across the ocean, yo puedo atravesar el océano en línea recta, or I can get on this path for a while, o yo tal vez puedo venir por este paso, este sendero, esta línea, then this path, y entonces en esta otra, and then this path. y entonces a través de este paso. And even though that's a lot more distance, Y aunque hay mucho más distancia, the ship travels so much faster el barco viaja mucho más rápido that it's a much shorter trip. y hace el viaje más corto. So because Matthew Maury believed the Bible, Así que Matthew Mallory creyó en la Biblia he was able to make world travel significantly easier. y eso lo llevó a hacer que los viajes de los barcos sean significantemente más fácil. And the U.S. Navy Y la Marina de los Estados Unidos and the state of Virginia, where he was born, y el estado de Virginia, donde él nació, made a monument to him le hizo un monumento because of this great accomplishment. por este gran logro. And here's what the monument says. Y esto es lo que dice el monumento. Matthew Fontaine Maury, descubridor de los senderos del mar, el genio que primero arrancó del océano y de la atmósfera el secreto de sus leyes, su inspiración, las sagradas escrituras, Salmos 8 y 107, versos 3, 23 y 24, Eclesiastés capítulo 1, verso 6, un tributo de su estado natal. So even the U.S. Navy Aún la Marina de Estados Unidos and the state of Virginia y el estado de Virginia admit that his inspiration admite que su inspiración for this great discovery para este gran descubrimiento was the Bible. fue la Biblia. Now, as he got older, Ahora, mientras él se envejecía, he became very,
well known, Él se volvió famoso, so he wrote a lot, así que él escribió mucho and he offended some people y él ofendió a algunas personas because there were many scientists porque habían muchos científicos who thought you shouldn't mention the Bible when talking about science. que pensaban que tú no deberías mencionar la Biblia cuando estás hablando de ciencia. So he gave a speech at a university, Así que él dio un discurso en la universidad and here's part of what he said. y aquí está lo que él dijo. He sido culpado por hombres de ciencia, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, por citar la Biblia en apoyo a las doctrinas de la geografía física. La Biblia, dicen ellos, no fue escrita con propósitos científicos y por tanto no es una autoridad en asuntos de ciencia. Excusen, la Biblia es la autoridad de todo lo que ella toca. It's one of the most important things anyone has ever said about the Bible. Esta es una de las cosas más importantes que cualquier persona haya dicho acerca de la Biblia. Because it's absolutely true. The Bible is not a science book, Porque es absolutamente verdad. La Biblia no es un libro de ciencia, but it is an authority. pero es una autoridad. And it's authority on anything it discusses. Y es una autoridad en cualquier cosa que toca. So when the Bible talks about science, Así que cuando la Biblia habla acerca de ciencia, it is correct. es correcto. And I think Matthew Maury said that very well. Y Matthew Mallory dijo eso muy bien. Okay, to show you some more examples Ok, vamos para mostrarle más ejemplos of how the Bible knew about science before science did. acerca de cómo la Biblia sabía de ciencia antes de que la ciencia misma lo supiera. I want to talk to you about thermodynamics. Yo quiero hablarle acerca de termodinámica. This is a very tough subject. Esto es un tema muy complicado. When I teach university students, Cuando yo enseño a estudiantes universitarios, this is one of the hardest things for them to understand. este es uno de los temas más difíciles para ellos entender. But I'm going to make it very easy on you. Pero yo se la voy a poner muy fácil para ustedes. There are 4 laws of thermodynamics, Hay 4 leyes de termodinámica and I just want to tell you about 2 of them. y yo solo quiero decirle acerca de 2 de ellas. And we chemists, we're not very creative. We aren't very creative, chemists. Somos muy creativos. So we call them the first law Él es físico, químico nuclear y ellos son muy creativos, ¿verdad? No son. We're not creative. Ok, ya. So, Okay, sorry. so we call them the first law and the second law. Vamos a hablar de la primera ley y la segunda ley. Now, the first law of thermodynamics, Así que la primera ley de la termodinámica very easy. es muy fácil. It just says Solo dice, you can't create or destroy energy. tú no puedes crear ni destruir la energía. No way to get rid of it. No, there's no way to get rid of it, No hay manera que te escape de eso. and no way to make more of it. Y no hay manera de hacer más So if I de think ahí. of the universe as a whole, Ellos piensan que el universo es un entero. the total amount of energy in the universe La cantidad total de energía en el universo is always the same. es siempre la misma. Never gets bigger, Nunca crece never gets smaller. y nunca se pone más pequeño. Now, there's a second law of thermodynamics, Ahora hay una segunda ley en termodinámica, but it took science a long time to figure it out. pero le tomó mucho tiempo a los científicos descubrirla. However, the Bible always knew about it. Sin embargo, la Biblia ya sabía de ella. Psalm 102, 25 and 26 says, Salmo 102, 25 y 26 dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. so the Bible says the universe is going to wear out. Así que la Biblia dice que el universo va a expandirse. The earth, the heavens, they're all getting older. Older. La Biblia, la tierra y todo lo que existe se está envejeciendo. And they will eventually wear out. Y ellos en algún momento van a perecer. Now, prior to 1850, Which one? prior to 1850,
Para el año 1850, Science said that the universe is eternal. Always, yeah. la ciencia dijo que el universo es eterno It always has been there y siempre ha estado ahí and always will be there. y siempre va a estar ahí. In 1850, En el año 1850, Rudolf Clausius published a very important paper Rudolf Clausius publicó un documento muy importante where he reported on some mathematics he was doing. donde él reportó algo acerca de las matemáticas que él estaba haciendo. He said, here are some equations that everyone believes. Él dijo, aquí hay algunas ecuaciones que todo el mundo cree. Here's some math, Hay alguna matemática and the conclusion is the universe will come to an end. y la conclusión es que el universo va a llegar a un fin. This was a shock to the scientific community. Esto fue un shock para la comunidad científica. And in fact, no one believed him when he wrote the paper. Y de hecho nadie le creyó cuando él escribió este documento. Scientists tried to find mistakes in his math. They tried. Tried to find mistakes in his math. Los científicos trataron de encontrar errores en esta matemática. Others tried experiments to show that his conclusion was wrong. Otros trataron algunos experimentos para demostrar que sus conclusiones eran erradas. But in the end, Pero al final, science had to agree la ciencia tuvo que estar de acuerdo that the universe would come to an end. que el universo va a llegar a un fin. And the reason is this. Y la razón es esta. Even though the total amount of energy in the universe is always the same, Aunque la cantidad total de energía del universo es siempre la misma, the amount of useful energy in the universe is always getting smaller. la cantidad que se puede usar de esa energía es cada vez menor. So as time goes on, Así que mientras el tiempo pasa, the universe has less useful energy. el universo tiene menos energía utilizable. So the universe is wearing out, Así que el universo está pereciendo, just as scripture says. tal como lo dice la Biblia. And once again, if you were reading this verse before 1850, Y mire de nuevo, si usted estuviera leyendo esto antes del 1850, you would say science and the Bible disagree. usted diría la ciencia y la Biblia no están de acuerdo. The Bible says the universe will end. La Biblia dice que el universo va a llegar a un fin Before 1850, science said it would never end. y antes del 1850 la ciencia decía que nunca llegaría a un fin. But science and the Bible disagreed Pero la ciencia y la Biblia estaban en desacuerdo because science was wrong. porque la ciencia estaba equivocada. And when science finally corrected itself, Y cuando la ciencia pudo corregirse a sí misma, it came in line, it agreed with scripture. vino a estar de acuerdo con lo que dice las Escrituras. Now, when I was reading the Bible for the first time, Ahora, cuando yo estaba leyendo la Biblia por primera vez, the thing that impressed me most la cosa que más me impresionó was how much modern medicine was in the Bible. fue cuánta medicina moderna había en la Biblia. So, for example, Por ejemplo, the Bible tells the Jewish people la Biblia dice que los judíos to circumcise their male children tenían que circuncidar a sus niños varones on their 8th day of life. al octavo día de haber nacido. So the Jewish people didn't know why, Ahora, los judíos no sabían el por qué. but they did it because Scripture said to. Ellos lo hacían porque la Biblia le decía que tenían que hacerlo. In the 1940s, En los años 1940 a scientific study was done fue hecho un estudio científico that helped us understand why it's a good idea. que nos ayudó a entender por qué es una buena idea. More than 80,000 women Más de 86.214 mujeres in Boston en Boston were studied. They were fueron studied. estudiadas Yeah. And the scientists weren't looking for this. y los científicos estaban buscando por esto. But one thing they found was
Pero una de las cosas que ellos descubrieron Jewish women were 8.5 times less likely to contract cervical cancer. era que las mujeres judías eran 8.5 veces menos propensas a contraer cáncer cervical que las otras mujeres. And this number Y este número is really big es realmente grande when it comes to science. cuando viene a la ciencia. You all know you're not supposed to smoke, right? You all know you're not supposed to smoke. Ustedes saben que que no deberían fumar. One reason is smoking makes you more likely to have lung cancer. Una de las razones es que el fumar te hace vulnerable a contraer cáncer de pulmón. If I smoke 2 packs of cigarettes every day, Si yo fumara 2 paquetes de cigarrillo cada día, from the time I'm 18 years old desde que cumpla mis 18 años, to the time I die, al tiempo en que muera, I am 3 times yo estaría 3 veces, more likely to get lung cancer tendría más el riesgo 3 veces de contraer el cáncer de pulmón than someone who never smoked ever. que alguien que nunca haya fumado. If you're not Jewish, Si tú no eres judío, you're 8.5 times more likely to get cervical cancer. tú tienes 8.5% mayor posibilidad de contraer cáncer cervical. That's big. That's big. Eso es una gran diferencia. So scientists wanted to know why. Ahora la ciencia quería saber por qué. Why are Jewish women so unlikely to get cervical cancer? ¿Por qué las mujeres judías eran tan diferentes cuando tenía que ver con el cáncer cervical? So they did studies trying to find out what's different about Jewish women. Así que ellos hicieron un estudio tratando de entender cuál era la diferencia con las mujeres judías. And the only thing they could find Y la única razón, la única cosa que ellos pudieron encontrar was that they were married to circumcised men. es que ellas estaban casadas con hombres que habían sido circuncidados. Now, at the time, we didn't know what caused cervical cancer. We didn't know what caused it. Nosotros no sabemos lo que cuesta el cáncer cervical. No sabíamos la causa del cáncer cervical. Gracias. But this got scientists to thinking Pero esto llevó a los científicos a pensar that it must be a sexually transmitted disease. que debía ser por alguna transmisión en la sexualidad. And of course, we now know that's correct. Y por supuesto esto es correcto. There's a virus that the man carries, Hay un virus que llevan los hombres and he can give it to the woman, y ellos se lo transmiten a la mujer. and then she will get cervical cancer. Y entonces ella adquiere el cáncer cervical. When I study circumcised and uncircumcised men, Cuando se estudió hombres circuncidados y no circuncidados, the uncircumcised men are 3 times more likely to carry the virus. los hombres no circuncidados tenían 3 veces más posibilidad de llevar este virus. So circumcision reduces this virus, Así que la circuncisión reduce este virus which reduces cervical cancer. y eso reduce el cáncer cervical. And that's really great, Y eso es grandioso. but that's not the really great thing. Pero esa no es realmente la cosa más grandiosa. The really great thing is right there. Lo más grandioso está ahí. This is supposed to happen on the 8th day. Esto debía ocurrir al 8º día. Why? ¿Por qué? Well, the scriptures say it, Bueno, la escritura dice so you're supposed to do it. que tú debes hacerlo. But modern science Pero la ciencia moderna tells us why the scriptures say to do it on the 8th day. nos explica por qué las escrituras nos dice de hacerlo al 8º día. Circumcision is a surgical procedure, La circuncisión es un procedimiento quirúrgico and it involves cutting the skin. y eso conlleva cortar la piel. And when you cut your skin, you bleed. Y cuando tú cortas la piel, tú sangras. Now, the reason you don't lose all of your blood from that cut Ahora, la razón por la que no pierde toda la sangre is because your blood clots, es porque esa sangre como se cuaja and that seals up the wound. y eso sella la herida.
Well, there are lots of different chemicals involved in this process, Pero hay muchísimos asuntos químicos envueltos en este proceso. but two really important ones are vitamin K Pero parte de eso, muy importante, son la vitamina K. and prothrombin. Si hay algún médico que me ayude. Protrombina. Now, when you are born, Ahora, cuando tú naces, you have no vitamin K in your body at all. tú no tienes vitamina K en tu cuerpo. But you start drinking your mother's milk, Pero empiezas a beber la leche de tu madre and your mother's milk is filled with bacteria. y la leche de tu madre está llena de bacterias. Now, that sounds bad, doesn't it? Ahora, eso suena raro, ¿no? But in fact, these are good bacteria. Pero en realidad esas son bacterias buenas. As you drink the milk, Mientras te bebes esa leche, the bacteria end up in your intestines, las bacterias van a tus intestinos. and they find that it's dark. Es- They find that it's dark, wet, and warm down there. The Se intestines encuentra are dark, que en oscuro, dark, dark, no light, wet, and warm. caliente, oscuro y húmedo. And bacteria love that. Y las bacterias aman ese ambiente. So they start multiplying, Y entonces ellas empiezan a multiplicarse. and as a way of thanking you, Y wow, es una manera de... ¿Me ayuda? Thanking. being gracias, saying thank you, Oh, una manera de agradecer. they make vitamin K for you. Como una manera de esas bacterias agradecerte, ellas producen vitamina K. So as you start drinking milk, you start getting more and more vitamin K in your blood. Así que mientras tú bebes la leche de tu madre, tú empiezas a aumentar la cantidad de vitamina K en tu cuerpo. By your 6th day of life, Para el 6º día de tu vida, those bacteria have covered your intestines. esas bacterias han cubierto tus intestinos. And so you have all the vitamin K you need for good blood clotting. Así que ahora tú tienes toda la vitamina K que tú necesitas. Now, when you're born, you have a lot of prothrombin. Toda la vitamina que necesitas para coagular tu sangre. But because your body's doing other things, it doesn't make any more. Ahora, mientras tu cuerpo está haciendo otras cosas, So the amount of prothrombin decreases. can you repeat it? The amount of prothrombin decreases, gets smaller. Ahora la cantidad de protombina va decreciendo By day 4, y para el 4º día the body realizes it's got to make a lot of prothrombin. el cuerpo se da cuenta que tiene o necesita So it starts making it very quickly. y entonces empieza a hacerlo muy rápido. On day 7, it reaches the amount that the body Y needs. para el 7º día ya el cuerpo tiene la cantidad de protombina que necesita. But it takes a while to stop making it. It takes a while to stop making it. Pero tarda un tiempo en parar de hacerla. So it overproduces, Así que se va más allá de lo que necesita. and on your 8th day, Y al 8º día, you have more prothrombin in your blood than you will ever have again. tú vas a tener más protombina en tu cuerpo que la que tú vayas a tener alguna otra vez. So what's the very best day in your life to be cut? Así que sería bueno en ese momento ser cortado. Your 8th day. ¿Mm? Your 8th day. Yeah. Al 8º día. Now, Moses didn't know any of this. Ahora Moisés no entendía nada de esto. He didn't know about cervical cancer, Él no sabía de cáncer cervical, didn't know about blood clotting, no sabía acerca de la coagulación de la sangre, but he prescribed a procedure pero él sí proscribía este procedimiento, that protected women against cervical cancer de que este procedimiento protegía a las mujeres del cáncer cervical and said to do it on the very best day possible. y al hacerlo en el mejor día posible. How in the world could he do that? How could he have done that? ¿Cómo pudo haber sido esto hecho? Because the guy whispering in his ear knew all of this, the man who inspired him. Porque quien le inspiró le estuvo susurrando a su oído cómo hacerlo.
That's the kind of science you find in the Bible. Este es el tipo de ciencia que tú encuentras en la Biblia. And if we move to germs, Y si nos movemos a los gérmenes, the Bible knows all sorts of things about germs la Biblia sabe todo tipo de cosas acerca de los gérmenes, that just weren't known back then. That weren't known back when it was written. They weren't known. cosas que no eran sabidas antes de ser escritas. So, for example, Por ejemplo, the Bible tells the Jews la Biblia le dice a los judíos that when you have to go to the restroom, que cuando tú tienes que ir al baño, you don't do it in the middle of camp. tú no lo haces en el medio del campo. Here's what the Bible says to do. Aquí está lo que dice la Biblia que haga. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca. Y cuando estuviere allí afuera, cavarás con ella. Y luego, al volverte, cubrirás tu excremento. Now, this makes perfect sense, right? This makes perfect sense. Ahora, esto hace un sentido perfecto. If you're camping Si tú estás acampando and you don't have a restroom, y tú no tienes un baño, you go somewhere, tú vas a algún lugar you dig a hole, y haces un hoyo. you do it there, Y ahí, entonces, and you cover it up. tú haces tu necesidad y lo cubres. Now, this makes very good sense to us. This makes good sense to us. Ahora, esto nos hace muy buen sentido a nosotros. But nobody back then thought of this. Pero en ese entonces nadie pensaba acerca de eso. In fact, all the way up until the 1800s, De hecho, hasta los años 1800, it was common for all of the excrement to get into the streets. era común que todo el excremento estuviera como en las calles. And this ended up causing cholera, dysentery, and typhoid. Y por esa razón había el cólera, la disteria, el tifo And all sorts of other horrible diseases. y todo tipo de enfermedades horribles. The Jewish people never had these problems Los judíos nunca tuvieron este problema because they were following scripture, porque ellos estaban siguiendo las escrituras, which knew about germs. que sabía acerca de gérmenes. A medical historian Un historiador médico said this about these verses. dijo esto acerca de estos versículos: una medida primitiva, pero muy efectiva, lo que indica ideas avanzadas de salud pública. So he's saying, okay, it's a little primitive, Ok, dice, es un poquito primitivo, but it indicates advanced ideas. pero da indicación de ideas avanzadas. Where do you think those advanced ideas came from? ¿De dónde piensa usted que vinieron esas ideas avanzadas? The Bible was also the first document to talk about a quarantine. La Biblia también es el primer documento que habla acerca de cuarentena. You and I know that if we're sick, Tú y yo sabemos que si estamos enfermos, we should stay away from people. deberíamos permanecer alejados de las personas. At least we should stay away from the people we like. Por lo menos deberíamos permanecer alejados de la gente que nos gusta, Because we know we can give that sickness to other people. porque sabemos que podemos transmitir esa enfermedad a otra persona. This is a fairly new idea in science. Esto es un hecho nuevo en la ciencia. Certainly when the Bible was written, Ciertamente cuando la Biblia fue escrita, nobody knew this. nadie sabía esto. Nevertheless, Leviticus 13 Pero cuando leemos en Levíticos 13, talks about diagnosing leprosy. vemos que discute del diagnóstico de la lepra. And it says that if someone has leprosy, Y dice que si alguien tiene lepra, here's what's supposed to happen. esto es lo que debe ocurrir. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. So if you have this disease, Así que si tenía esta enfermedad, stay away from everybody. tenía que permanecer alejado de todo el mundo. This is a revolutionary idea. Esto es una idea revolucionaria. Modern science tells us why, Y la ciencia moderna nos explica por qué, but the Bible has always said to do it. pero la Biblia siempre ha dicho que lo hagan. This same medical historian Esta misma historiadora médica says this. dice esto: las leyes contra la lepra en Levítico 13 puede ser referida como el primer modelo de legislación sanitaria.
So this is the first model of a sanitary legislation. Así que este es el primer modelo para una legislación sanitaria. Sanitary legislation is common in the modern world. Las legislaciones sanitarias son modernas en el mundo, comunes en el mundo moderno, But the Bible was the first to come up with it. pero la Biblia fue la primera que trajo este tipo de legislación. Now, if you really want to be impressed with how the Bible knows germs, Ahora, si tú quieres estar impresionado acerca de cómo la Biblia sabe acerca de gérmenes, you need to know how science figured out that germs are bad for you. tienes que entender cómo la ciencia descubrió que los gérmenes son malos para ti. Most people think that scientists figured germs out. Most people think scientists figured germs out. Mucha gente piensa que los científicos descubrieron que los gérmenes son malos When we invented the microscope. cuando se inventó el microscopio. So we looked through the microscope, Así que se mira a través del microscopio we saw all those germs, y se ven todos esos gérmenes and we figured they were bad for us. y se dieron cuenta que son malos. That's not true. Es When people first saw the microscopic world, Cuando la gente por primera vez vio el mundo microscópico, they thought there's no way these little things can hurt us. ellos pensaron que no había manera en que estas pequeñitas cosas fueran dañinas para nosotros. The story about how science learned about germs La historia acerca de cómo la ciencia aprendió acerca de los gérmenes starts in the 1840s. empezó alrededor de los años 1840. This is less than 200 years ago. Esto es menos que de 200 años atrás. During this time, a doctor by the name of Semmelweis Durante este tiempo, un doctor llamado Ignaz Semmelweis was in charge of the maternity ward in a hospital. estaba encargado del área de maternidad en un hospital. And he noticed that the women in the maternity ward were dying at an alarming rate. Y él notó que las mujeres en el área de maternidad estaban muriendo en cifras alarmantes. And he thought, we must be doing something wrong. Y él pensó, nosotros debemos estar haciendo algo mal. Because women shouldn't be dying this much in childbirth. Porque las mujeres no deberían estar muriendo tan frecuentemente así. So he decided to compare his ward Así que él decidió comparar su área with all the other wards in the hospital. con todas las demás áreas en el hospital. And he only found one important difference. Y él solamente descubrió una cosa importante. This was a teaching hospital, Esto era un hospital prestado a la enseñanza. and the students would start off where the dead people were, Y los estudiantes estaban parados donde estaban las personas muertas. and they would do autopsies on the dead people. Y ellos hacían todas prácticas en los cadáveres. And then they would go to his ward Y luego ellos venían a esta área to observe babies getting born and so a forth. observar cómo nacían los bebés. And Semmelweis thought maybe the students were carrying something bad from the dead people to his ward. Y él tal vez pensó que esos estudiantes estaban trayendo cosas malas del área donde estaban los cadáveres al área de maternidad. So he decided to make a new rule. Así que él decidió hacer una nueva regla. A rule that, as far as we know, had never been used in a major hospital before. Una regla que hasta donde sabemos nunca había sido utilizada en cualquier otro hospital. Before doctors came into his ward, Antes de los doctores venir a su área, they had to wash their hands. ellos debían lavar sus manos. This is the first time anyone thought of this. Esta fue la primera vez que alguien pensó acerca de esto. And when the doctors started washing their hands before going into his ward, Y cuando los doctores empezaron a lavarse las manos antes de entrar a su área de trabajo, the death rate went way down. la medida de muerte empezó a bajar. La tasa de mortalidad materna empezó a bajar. Now you'd think the doctors would be happy, Ahora usted debería pensar que los doctores estaban felices, but they were mad. pero ellos estaban enojados.
because they thought they were wasting their time washing their hands. porque ellos pensaban que estaban desperdiciando su tiempo lavando las manos. So they actually got Semmelweis fired. Así que ellos despidieron al doctor Semmelweis. And the guy who replaced him got rid of the rule. Y la persona que lo reemplazó en el puesto abolió esa ley. And when the doctors stopped washing their hands, Y cuando los doctores pararon de lavarse las manos de nuevo, the death rate went right back up, la tasa de mortalidad volvió a subir and nobody cared. y a nadie le importó. Semmelweis ended up dying in an insane asylum. El doctor Semmelweis murió en un hospital de enfermos mentales. He went crazy because he knew people were dying for no reason. Él se volvió loco porque él estaba seguro que mucha gente estaba muriendo sin razón. It took about 30 more years for medicine to figure out he was right. Después de eso, tomó 30 años más a la ciencia para darse cuenta de esta realidad. Now, here's the really sad part. Ahora aquí está la parte más triste. If doctors had simply obeyed the Bible, Si los doctores simplemente obedecieran la Biblia, all these dead women would not have died. probablemente la mayoría de estas mujeres no hubiese muerto. Because the Bible gives very detailed instructions about what to do if you touch a dead body. Porque la Biblia da instrucciones muy detalladas acerca de lo que tú debes hacer si tocas un cadáver. You have to wash yourself and your clothes in running water. Tú tienes que lavarte a ti mismo y lavar tu ropa en agua que vaya fluyendo. And you have to sprinkle a powder on everything. Sprinkle a powder? You have Y, to put a powder? y Take tienes que powder. ponerle como rociar algún tipo de polvo. And if you look at how the Bible says to make this powder, Y si tú lees lo que dice la Biblia de cómo hacer ese polvo que le rociaban, it basically has all the components of modern surgical soap. te vas a dar cuenta que ese polvo contenía todos los ingredientes que contiene el jabón moderno para cirugía, el jabón quirúrgico. You've got ashes from a burnt cow. Debían conseguir la grasa de la vaca And that makes the body of the powder. y eso hacía el cuerpo del jabón, del polvo. There's cedar wood oil. There's cedar wood, De la madera del cedro. and cedar wood has an oil that irritates the skin, La madera del cedro tiene un aceite que irritaba la piel, makes you scratch. le hacía como unas raquiñas. You ever seen doctors getting ready for surgery? ¿Han visto los doctores cuando se alistan para cirugía? They scratch Ellos se rascan because some of these bacteria love to cling to your skin, porque algunas de estas bacterias les gusta pegarse a tu piel and you have to scratch them off. y ellos tienen que rascarse lo suficiente. We have hyssop branches. Tenemos también las ramas de hisopo. The oil in hyssop branches kills bacteria. El aceite que sale de las ramas de hisopo mata las bacterias. So this is the first antibacterial soap. Así que este fue el primer antibacterial utilizado. And then there's scarlet wool. Y entonces estaba la lana escarlata, And that gives you something you can scrub with. que era algo con lo que tú te podías frotar. So this is all the same components you find in surgical soap. Así que son todos los componentes que tú encuentras en un jabón quirúrgico. First in scripture. Primero en la escritura. This doctor, Macmillan, Este doctor, Macmillan, he describes this whole history of how science figured out about germs. él describe muchas cosas de cómo la ciencia descubrió acerca de los gérmenes And he says this. y dice esto: al fin, aunque tarde, el hombre finalmente se las arregló. Aprendió, después de siglos y un alto precio, lo que Dios dio a Moisés por inspiración. So science finally figured it out, Así que finalmente la ciencia lo descubrió, but it cost a lot of lives. pero costó la vida de muchas personas. The Bible always had it La Biblia siempre lo ha tenido, because it was given to Moses by inspiration. porque fue dado a Moisés por inspiración. Okay, I want to finish with this. Ahora yo quiero terminar con esto, But remember, I want questions after. pero I'm done. recuerden, yo quiero preguntas después de esto.
You might not know this, but the universe is actually getting bigger. Tal vez usted no sepa esto, pero el universo se está expandiendo. The stars are all moving away from each other. Las estrellas se están alejando una de otras. Now, this wasn't figured out until about 80 years ago. Ahora, esto no fue descubierto, 80, Prior to 19, sorry, 80 years, 80. hasta hace 80 años atrás. Prior to 1930, Al principio de los años 1930, science taught as established fact la ciencia pensaba establecía como un hecho that the universe has always been the same size. que el universo siempre ha tenido el mismo tamaño. Never bigger, never smaller. Nunca más grande, nunca más pequeño. Always the same size. Siempre del mismo tamaño. But the Bible says something quite different. Pero la Biblia dice algo diferente. Job 9:5-8 says, Job 9, 5 al 8 dice, Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. oh, I'm sorry, Yeah. that's in there. Job 9, 6 dice, Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. So the Bible says God is stretching out the heavens. Así que la Biblia dice que Dios está extendiendo los cielos. And you read the same thing in Psalm 104. Y tú lees lo mismo en el Salmo 104, 1 y 2. Bendice, oh alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, tú eres muy grande. Te has revestido de gloria y de majestad. Aquel eres que se cubre de luz como de una vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Now, once again, before 1930, Ahora, una vez más, antes del año 1930, science taught that the universe was always the same size. la ciencia pensaba que el universo era siempre del mismo tamaño. So if you read these verses back then, Así que si tú lees estos versículos antes de ese año, you might think, oh, the Bible's wrong here. tú puedes pensar que la Biblia está equivocada en esta área. Because science tells me quite clearly the universe doesn't change its size. Porque la ciencia afirma que el universo no cambia de tamaño. But in 1930, Sir Edwin Hubble, Pero en el año 1930, Edwin Hubble, Hubble was looking at different stars, estaba mirando diferentes estrellas and based on the data he collected, y basado en la información que él colectó, he showed that those stars are moving apart from each other. él pudo demostrar que esas estrellas se estaban alejando una de otras. And so now we understand the universe is expanding, Y ahora podemos entender que el universo se está expandiendo, just like the Bible has always said. tal como la Biblia siempre lo ha dicho. So the Bible and science disagreed with each other on this point Así que la Biblia y la ciencia no estaban de acuerdo en este punto because science was wrong. porque la ciencia está equivocada. And when science finally corrected itself, Y cuando la ciencia finalmente se corrigió a sí misma, it agreed with Scripture. vino a estar de acuerdo con las escrituras. So if you're reading the Bible today Así que si tú estás leyendo la Biblia hoy and you see something that seems to contradict science, y tú ves algo que parece contradecir a la ciencia, just remember what's happened in the past. simplemente recuerda lo que ocurrió en el pasado. In the past, science contradicted the Bible because science was wrong. En el pasado la Biblia contradecía a la ciencia, pero era porque la ciencia estaba equivocada. Now, you might think it's a little surprising that as a scientist, Tal vez esto parezco sorprendido como científico. I'm telling you that science was wrong so many times. Ustedes pueden sorprenderse que yo como científico le esté diciendo que la ciencia, Any honest scientist has to admit this. cualquier científico honesto tiene que admitir esto. The history of science is full of errors after errors after errors. La historia de la ciencia está llena de errores tras errores tras errores. Now, the good thing is, over time, science corrects its errors. Ahora, la buena parte es que la ciencia con el tiempo se va corrigiendo a sí misma. But sometimes it takes a while. Pero a veces toma mucho tiempo. Just because science makes errors doesn't mean it's bad.
Ahora, no solo porque la ciencia cometa errores, significa que sea mala. Science is a wonderful thing. It's given us all sorts of great things. La ciencia es maravillosa, está llena de cosas bastante buenas, But it's made by people. pero está hecha por personas. And people are not perfect. Y las personas no son perfectas. The Bible was not made by people. La Biblia no fue hecha por hombres, por personas. So when the Bible and science disagree, Así que cuando hay un desacuerdo entre la ciencia y la Biblia, the best bet is it's because science is wrong. la mejor apuesta es porque la ciencia está equivocada. Okay. Okay. Now it's time for questions. Ahora es tiempo para preguntas. Don't disappoint me. No me desilusionen. No, he's got one right here. La segunda ley de la termodinámica nos dice a nosotros que la mayoría de las cosas tienden a desorganizarse. Entonces, esto es aplicable a los seres vivos. Por ejemplo, a una célula, no solamente a los elementos inorgánicos. The second law says that the universe La segunda ley dice que el universo tends towards more and more entropy, tends towards more disorder, gets more and more disorder. tiende a tener más y más desorden. But that's all the second law can say. Pero eso es todo lo que puede decir la segunda ley. So if I want to analyze something with the second law, Así que si tú vas a analizar algo con la segunda ley, I have to consider what I'm studying, tengo que considerar lo que estoy estudiando, and we usually call that the system. y comúnmente le llamamos sistema. And then I have to study everything that's around it. Y entonces tengo que estudiar todo lo que está alrededor de eso, And we call that the surroundings. y le llamamos a eso el alrededor. And the second law says, Y la segunda ley dice, when I add the disorder of the system and the disorder of the surroundings, cuando le agrego el desorden al sistema y a su alrededor, that can never go down. That always has to go up. eso nunca va a bajar, eso siempre va a subir. So, for example, water can freeze Por ejemplo, el agua se puede frizar at 0 degrees Celsius, a una temperatura de 0 grados, even though when water goes from liquid to solid, it gets more order. It loses disorder, right? When water freezes, it aun loses disorder. cuando el agua se congela, pierde su orden. But the reason that can happen at 0 degrees Pero la razón por la que eso puede pasar a una temperatura de 0 grados is that water has to release energy in order to freeze. es que el agua tiene que soltar energía para poderse congelar. And that energy disorders the surroundings. Y esa energía desordena su alrededor. Now, above 0 degrees, Ahora, por encima del 0 grado, that disorder does not offset the order of the system. ese desorden no llega al orden del sistema. But at 0 degrees and below, Pero a 0 grado o menos, the disorder in the surroundings el desorden que hay arriba en los alrededores is much more than the order in the system, es mucho más grande que el orden que hay en el sistema, so water can freeze. así que el agua se puede congelar. So when I apply the second law to organism, to an animal, Pero cuando aplicamos la segunda ley a organismo, a un animal, por ejemplo, I have to worry about how any change in the animal affects its surroundings. tengo que pensar en cómo cualquier asunto en el alrededor afecta al sistema. So if I'm thinking evolution can make a animal less disordered, Por ejemplo, si estoy pensando que la evolución puede hacer que un animal tenga menos desorden, that's at least possible if whatever changes the animal changes the surroundings more. eso es menos posible si cualquier cambio en el alrededor afecta el cambio en el animal. So you can make evolution consistent with the second law. Tú puedes hacer que la evolución sea consistente con la segunda ley,
but no one has ever given a mechanism, a step-by-step process as to how that would happen. Pero nadie ha dado un mecanismo, un proceso de paso por paso de cómo eso puede ser posible. O sea, por ejemplo, uno usa ATP, Yeah, we do use combustion in our body. Yeah. entonces como uno ejerce combustión es una quema de energía. Sin embargo, es una ley que no se puede aplicar aunque se queme energía en el cuerpo, pero es para producir una cosa mucho menor. Porque lo normal es se tomaba el fuego como ejemplo que ocurre en la combustión. Yeah, like when combustion is going on in our body, we're taking a molecule like glucose and we're converting it to another molecule like ATP. Oh, sorry. So, and when we do combustion, we're taking one molecule Cuando hacemos combustión, tomamos una molécula and we're adding oxygen to it, y le añadimos oxígeno a eso, and that makes some energy. y eso hace más energía. Some of that energy is used for biology, Alguna de esa energía es usada por la biología, but about 55% of that energy is not used by our pero el bodies. 55% de esa energía no es usada. It comes off as wasted heat. Viene y se convierta como en caliente. And so that heats up the surroundings Y ese calor del alrededor, so that as I'm living, I'm making the universe more disordered mientras yo estoy viviendo, hago que el universo esté más desordenado. because I'm disordering my surroundings more than I'm getting ordered. Porque yo estoy desordenando mi alrededor más que el orden que estoy agregando. And that's why there's actually a theoretical limit to how efficient we can be. How efficient we can be with our food. Y por eso hay un límite de cuán eficiente podemos ser, Because we can't use the energy so well that we don't disorder our surroundings. porque no podemos usar la energía tan bien en comparación al desorden que causamos. O sea, lo que usted dice de la energía, la entropía aplica a todo el universo como un todo. Y se puede organizar una pequeña fase, se puede organizar una pequeña parte del universo, desorganiza el alrededor, y entonces cuando tú lo sumas todo, sigue aplicando la segunda ley de la termodinámica. Pero es un desorden como un todo. Entonces dice, es compatible, dice incluso, con la teoría de la evolución. Es compatible. El problema con la teoría de la evolución no es que no se pueda conciliar la segunda ley de la termodinámica con la teoría de la evolución. Ese no es el problema. Sino él dice que nadie ha explicado el mecanismo paso por paso de cómo pudo haber ocurrido la evolución. Yeah, exactly. Yeah, so that's a great question. That's a fantastic question. Una gran pregunta. Buenas noches. Una pregunta. ¿Cuál es la edad de la Tierra? How old is the Earth? Actualmente hay una discusión en nuestro país y ustedes también en Estados Unidos respecto a la homosexualidad. ¿Han encontrado científicos alguna evidencia de que la homosexualidad puede existir algún factor hereditario o genético? Are two questions. Yeah, sure. How old is the Earth? What What do you think about homosexuality? And if you think, as a scientist, that homosexuality is something that comes from the biology? That okay. Two questions. Okay. All right. First, how old is the Earth? ¿Qué tan vieja es la Tierra? ¿Cuál es la edad de la Tierra? If I look at all of the scientific information that I know, Si yo miro a toda la información científica que yo sé, I find a few things that make the Earth look billions of years old. hay algunas cosas que me pueden hacer mirar que tiene millones de años o billones de años. But I see a lot of things that make the Earth look thousands of years old. Pero hay muchísimas cosas que me hacen ver que la Tierra tiene miles de años. So the majority of science, in my opinion,
Ahora, la mayor parte de la ciencia, en mi opinión, points to an Earth that's less than 10,000 years old. apuntan que la Tierra tiene menos de 10.000 años. Now, there are a few things we don't understand if that's true. Ahora, hay algunas cosas que no entendemos para saber si eso es verdad. But if instead we believe the Earth is billions of years old, Ahora, si pasamos a creer que tiene billones de años, there's lots more things we don't understand. hay muchísimas más cosas que no vamos a entender. So, if I believe the Earth is thousands of years old, Si creo que la Tierra tiene miles de años, I don't understand radioactivity very well. yo no voy a entender la radioactividad muy bien. And there are some things in geology I don't understand very well. Geology. Y hay algunas cosas en la geología que no voy a entender bien. But if the Earth is billions of years old, Ahora, si la Tierra tiene billones de años, we don't understand the Earth's magnetic field. no entendemos cómo la Tierra se ha llenado. We don't understand the amount of salt in the oceans. The amount of salt. No vamos a entender la cantidad de salina o de sal que hay en el océano. We don't understand the makeup of our atmosphere. No vamos a entender la capa de la atmósfera. We don't understand trees and how they grow. No vamos a entender los árboles y cómo crecen. All of those things indicate a very young Earth. Todas esas cosas indican más bien que es una tierra joven. So whatever you believe, there are going to be a few things in science that don't make sense. Cualquiera de las dos cosas que tú escojas creer, van a haber cosas que no hagan sentido. But most of science, the most science is consistent with the Earth being less than 10,000 years Pero old. la mayor parte de la ciencia es más consistente con una tierra que tenga menor de 10.000 años. Now, for your second question. Ahora, para tu segunda pregunta, There's certainly no evidence that homosexuality is genetic. hasta ahora no hay evidencia genética que compruebe la homosexualidad. No hay evidencia genética. Ujú. For example, we can study identical twins. Por ejemplo, podemos estudiar mellizos idénticos. They have identical genes. Ellos tienen genes idénticos. And they are no more likely, if one of them's homosexual, the other one is no more likely to be homosexual Y si uno de ellos es homosexual y el otro no es homosexual, than two fraternal twins that don't have the same DNA. Fraternal twins that don't have the same DNA. You know, like sometimes you can have a twin that's your sister. Ok, entonces para los mellizos que no son idénticos, no tienen el mismo gen. If it were genetic, the identical twins should be more likely. En genética, los mellizos idénticos se parecen más. And here's an even more important point. Y aquí hay un punto más importante. And I've asked every genetics person I know about this. I've asked every geneticist, everyone I know who studies genetics. Y esto es consistente con cada persona que yo conozco que estudia genética. If I have a population of butterflies Si yo tengo una población de mariposas and I introduce a smaller population that is less likely to reproduce, y yo introduzco una población más pequeña que no es parecida para reproducirse, menos propensa para la reproducción, because of some mutation, por alguna mutación, every generation after that, cada generación después de esa, those that are less likely to reproduce esas que son menos propensas a reproducirse, decrease in the population. va a haber un descenso en la población. Because the reproducers make more. Porque las que se reproducen hacen más, crecen más. Homosexuality makes you less likely to reproduce. Los homosexuales hacen menos propenso a la reproducción. Some homosexuals have children, but they're less likely to. Algunos homosexuales tienen niños, pero son menos propensos a reproducirse. Based on every experiment done, Basado en cada experimento hecho, that means they should decrease in the population. eso significa que ellos van a ir descendiendo en población. But it doesn't seem like that's happening. Pero eso no es lo que está pasando.
I see no way it could be genetic. Yo no veo manera en que pueda ser genético. Who's next? La Biblia dice que Adán fue creado ¿en qué día? En el día 6 de la creación. What book? Génesis. Génesis nos da la genealogía. La Biblia prueba en base a esa genealogía que la Tierra tiene menos de 10.000 años. Próxima pregunta. Mi intervención será solamente una pequeña aclaración y luego una pregunta. Es con respecto a la edad de la Tierra. Tampoco se podría compaginar con el esquema evolutivo. La idea de la Tierra por el mismo hecho de que una de las premisas principales de la natura non passiva elevada, que significa la naturaleza no la sale. Si la Tierra fuera tan antigua, podría la naturaleza no usar un gran sal, que sería una contradicción en el principio de la vida. Si la Tierra fuese tan antigua como se supone que es, entonces caería en contradicción con la misma tesis evolutiva del señor Darwin, que dice que la naturaleza no da sal. Let's try to explain the age of the earth that Darwin says in his theory that they can be like jump, skip, and he said that if the earth is so old, billions of years, then it's going to be a contradiction with the same Darwin theory, because then It will be a very big jump. Is what he's trying. It's certainly true Darwin did not believe in billions of years. Ciertamente Darwin no creía en billones de años. He believed the earth was much older than thousands of years, Él creía que la Tierra era más vieja que 10.000 años, but definitely not billions. pero definitivamente él no creía que eran billones de años. He agreed with a geologist named Charles Lyell. Él estaba de acuerdo con un geólogo llamado Charles Lyell. Charles Lyell. And he said the earth might be 100 million years old. Y él decía que la Tierra debía tener cientos de millones de años. So billions of years is a newer concept than Darwin. Billones de años es un concepto más reciente que Darwin. That's true, yeah. Yeah. Okay. Mi pregunta es, ¿cómo se podría compaginar la primera ley de la termodinámica? Creo que dice que la energía no se crea más, sino que solamente se transforma, con la idea del reposo sabático. De que cuando Dios reposó, ese Shabbat en hebreo no significa que descansó, sino que cesó de crear. Ya no crea más, lo que entraría en armonía con la idea de que la energía ya no se crea, sino que se transforma. I agree, make an agreement between the first day of thermodynamics and the fact that in the seventh day, God rests. So the energy somehow stopped. Right. Yeah, I would say that, from day 1 through 6. So, God made the world and everything in 6 days. Right. And in the seventh day, he didn't do anything. Right. And he says, how can you make an agreement between that and the first law of Right. Well, I think the reason is from day 1 to 6 while God was creating, then he was adding energy. Okay, él estuvo agregando energía, él estuvo añadiendo energía al universo desde el día primero hasta el día sexto. And that got the universe going. Y eso hizo el universo empezar a caminar, empezar a funcionar. And when he rested, Y cuando descansó, he stopped adding energy. entonces ahí se paró la creación de energía. And so you can't destroy what God made, Tú puedes destruir you can destroy what God made. what God made.
destruir lo que Dios ha hecho. So you can't destroy the energy he put in. Tú no puedes destruir lo que Dios ha hecho y no puedes destruir la energía que Dios puso en el universo. But he's not adding any more. Pero Él no está añadiendo más energía. So the amount stays the same. Entonces ahí descansó y ahí se dejó de agregar más energía. Yes. Yes. Dice que el Sabbat entonces es una confirmación de la primera ley de la termodinámica. We want to respect time. I got one more question. You're the last question tonight. Make it count. The Bible says in Genesis, Yeah, so it's the gap theory, right? It's the gap theory, yeah. It's the gap theory, yeah. Yeah, yeah. Okay. Oh, go. Yeah. Right. you understand from the Bible that the earth were already created. Yeah. We don't know how old was it before. Right. Okay. I would disagree with the way you're reading the very first part of the very first verse. Yo no estaría de acuerdo en la forma como usted lee e interpreta el primer verso de la Biblia. So Genesis 1:1 says, "In the beginning God created the heavens and the earth. En Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. And the earth was formless and void." And the earth? Right? And the earth was without form. Was without form and void. Exacto, la tierra estaba desordenada y vacía. Ajá. So the way I read that, De la forma en que yo lo interpreto, the first part, la primera parte, "In the beginning God created the heavens and the earth." el principio creó Dios los cielos y la tierra. This is sort of a summary. Ese es un resumen. Th- Ese es un resumen. Here's what I'm going to tell you. Esto es lo que había. Now here's the details. Y aquí están, a partir de aquí vienen los detalles. So Él, I él think interpreta, eso primero es el resumen y después entonces detalla lo que empieza a decir en la primera parte del versículo. So then I think what follows is the details of how that happened. Entonces lo que continúa en la segunda parte de ese versículo es ampliando lo que resume el principio. So I don't think the earth was already there when day one started. Como él lo ve, no significa que la tierra estuviera ahí en el momento en que empieza el relato. I think that's the beginning that the first verse says we're going to tell you about. Eso es, ese, precisamente en el momento que empieza el relato, es el principio, como él lo ve, de la tierra, de la creación de la tierra. And even if you don't look at it that way, Aún si usted no lo interpreta de la misma forma, aún si usted no lo ve igual, that very next statement, "the earth was without form," esa oración que dice que la tierra estaba desordenada y vacía, if it's without form, si estaba desordenada y vacía, then there are no rocks, que no había rocas, there are no radioactive isotopes or radioactive elements, there are no radioactividad, radioactive, no había radioactividad, there are no seas. no había mares, It's without form. no tenía forma, no tenía forma. So it wouldn't have any age either.
En ese sentido, aunque estuviera ahí sin forma, no tenía edad. No había pasado, no tenía edad en sentido práctico. The way we measure the age of the earth La forma en que nosotros medimos la edad de la Tierra is by looking at the characteristics of the rock es mirando las características de las rocas or the characteristics of the oceans o las características de los océanos or the way radioactivity works. o la forma en cómo funciona la radioactividad. That all happens after the earth takes form. Todo eso ocurre después de que la Tierra no está desordenada y vacía, después de que la Tierra tiene forma. So when I say the earth is thousands of years old, Entonces, cuando yo digo que la Tierra tiene más o menos 10.000 años de edad, that's from the time it took form. es a partir de la época, del momento en que la Tierra tiene una forma. And I would think that would apply to the way you read the verses, Y yo entiendo que eso aplica a la forma en como usted interpreta ese verso, the same way it would apply to the way I read the de la verses. misma forma en que ese concepto aplica a la forma en como él lee el verso y lo interpreta. Recuerde que la escritura dice claramente 60. La escritura dice recuerde que la Biblia dice por la genealogía que hay un rango, según la Biblia, entre 6 y 10.000 años. Ajá. Ajá. No, pero al final es lo mismo, que usted lo interpreta así. Claro. Hay una pregunta. It's not that I interpret it that way. It looks like that. Ya, pero eso es como el aplauso de la lluvia. Vamos a dar un aplauso. Un aplauso, por favor. Gracias, gracias. De verdad que nosotros estamos gozosos, ¿verdad? Pudiéramos quedarnos aquí. Porque total, ¿para qué nos vamos a ir? Si lo que vea llover. No, pero de verdad que ha sido muy bueno. Yo creo que tal vez nosotros pudiéramos provocar otro momento como este. Lamentablemente, yo me parece que él tiene que partir mañana. Sí. Venga, venga. We are working on our 2016 schedule. Dominican Republic Estamos trabajando en el calendario para el 2016 en República Dominicana. will be coming to San Diego on August 31st through Esta- September 2nd. Vamos a venir a Santiago desde agosto 31 hasta septiembre, hasta 2 de septiembre. We'd like for an opportunity to come with Bruce Malone again, Estamos intentando venir de nuevo con Bruce Malone, right here at University. aquí mismo en la universidad. Yo creo que ya esto vamos a tener que hacer una conferencia anual, ¿verdad? Una conferencia anual de Expo Creación. Entonces, tal vez desde ya usted puede comenzar a promocionar que del 31 al 2, en esa fecha, ¿verdad? Vamos a estar aquí, vamos a buscar el día específico y vamos a estar en esa feria. Vamos a hacer durante los 3 días, una serie de actividades que involucra a profesores, a estudiantes, porque la idea es nosotros poder contrarrestar la evolución, ¿verdad? Y decir que la creación es ciencia. Amén. Así que le agradecemos por estar con nosotros en esta noche. Vamos a tener la conferencia grabada en video, así que desde que lo tengamos listo le hacemos saber y eso va a tener un costo para solamente la producción. Correcto. Así que muchísimas gracias. Nosotros estamos de verdad muy agradecidos. Ingeniero Yamel Valera. Venga, venga. Usted, yo sé que no le gusta salir en público, pero nosotros como comenzamos los actos orando, vamos a terminar orando y vamos a darle ese privilegio.
Antes de despedir, quiero agradecer en nombre de toda la universidad la gentileza de haber venido nueva vez aquí a Santiago, y también agradecer su generosidad en regresar el próximo año. Sí. Y también nos sentimos muy contentos de que una idea nuestra haya gravitado en ustedes acerca de la necesidad que tiene el mundo hispano en tener más conocimientos en nuestro idioma con respecto a la ciencia y a la creación. Queremos exhortarles y lo invitamos a que hagamos todo el esfuerzo necesario para que podamos finalmente tener algunos libros en nuestro idioma con respecto a este tema de tanta importancia y de tanta trascendencia. Quiero relatar muy brevemente que en algunas discusiones que he tenido con ateos, como tenemos puntos encontrados, finalmente yo le dejo en la siguiente reflexión a ellos. ¿Qué tú me ofreces para que yo cambie mi idea? Por lo menos en el Dios que yo creo, me ofrece vida eterna. Y en lo que tú crees, ¿qué me ofrece para hacerme cambiar? Por lo menos yo tengo la oportunidad, si mi idea es la cierta, la verdad, por lo menos yo gano vida eterna. Y tú pierdes. Y si la idea tuya es la verdad, pues sencillamente empatamos. Por lo menos nosotros los cristianos tenemos la oportunidad de ganar. Gloria a Dios. Bueno, yo por favor le invito a que nos pongamos de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Yo quiero que todos inclinemos nuestros rostros y desde nuestro corazón vamos a darle gracias al Señor por la bendición que nos ha traído en el día de hoy y la que seguirán fluyendo a través de esta persona. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias porque tú eres un Dios que nos cuida, Señor. Tú nos edificas, nos das sabiduría. Gracias por estos hijos tuyos que has traído aquí a Santiago, a nuestra universidad, Señor. Gracias por este conocimiento amplio que tú has traído a nuestras vidas. Sabemos que van a ser de mucha bendición, porque son conocimientos necesarios, Señor, para nosotros poder seguir expandiendo tu reino, Señor, y estableciendo tu verdad, Señor. Padre, bendice a estos hijos tuyos, Señor. Sigue ampliándole su conocimiento, sigue dándole sabiduría, Dios mío. Padre, mira el viaje que van a tener, que tú los acompañes y que tú los regreses también aquí a Santiago, Señor, en el próximo año, Dios mío. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.